Hola, esta ponencia se llama Hacia un cine cosmopolítico y tardío, la magia de René Rebetés. Yo soy Federico Windhausen y esta es una nueva versión de una charla que presenté por primera vez en el coloquio Descongelar la Revolución. Se trata de La magia de René Rebetés, una película que se puede decir que respondió a una exigencia fundamental de su época, evidente para muchos cineastas independientes a fines de 1968, un imperativo según el cual cada cineasta debería presentar en su película lo que el historiador de cine András Palin-Kovac llama una visión totalizadora del mundo, un marco ideológico integral para describir la realidad. Espero poder comunicar cómo los artículos escritos por Rebetés, que no han sido reimpresos, sirvieron de base para las posiciones ideológicas que sugiere su película. Ofrezco un análisis de la magia como parte de un proyecto inter y transtextual, un trabajo de Rebetés que lee el mundo a través de sus prácticas y artefactos y busca demostrar una unidad fundamental a través de varias técnicas de juxtaposición, técnicas literarias y cinematográficas. Empiezo con lo más básico. René Rebetés nació en Colombia en 1933, vivió en México por más de 2 décadas, a partir de 1961 o 62. Colaboró desde 1964 con Alejandro Jodorowsky en Crononauta, una revista de terror, ficción y fantasía que dirigieron juntos. Hoy se habla de Rebetés con mayor frecuencia en relación con su ficción, que pertenece a lo que él llama en un ensayo ciencia ficción o cuento de hadas, tributarios ambos del género fantástico, y que también ha sido etiquetado como ficción especulativa. Rebetés mantiene que la ficción de género podría plantear preguntas filosóficas y espirituales, y estaba especialmente interesado en las formas en que una perspectiva antropológica inclusiva y global, en sintonía con las creencias y prácticas de las sociedades denominadas primitivas, podría alterar radicalmente cómo formulamos y respondemos a esas preguntas a gran escala. Como señala el escritor Juan Carlos Moyano, y aquí lo estoy citando, en 1966 Rebetés publica un ensayo en los cuadernos de lectura popular con el escueto título La ciencia ficción, cuarta dimensión de la literatura. Entre las curiosidades de su bibliografía, edita una versión personal del tarot de Acuario que muestra a un autor diestro en los oráculos y en el juego de barajas del hermetismo egipcio. Fin de cita. Ese interés por el esoterismo fue influenciado en parte por los escritores franceses Louis Pauwels y Jacques Pergier, como han señalado otros comentaristas, y está ligada en la obra de Rebetés a un llamado a la transformación de la sociedad moderna. Según Rebetés, la literatura fantástica se dedica a la advertencia y premonición de cataclismos, a lo que amenaza la humanidad, la Tierra, el universo. Sin embargo, la escritura que me parece más cercana a su película es su trabajo ensayístico y periodístico para el suplemento cultural del diario El Heraldo de México, en textos publicados entre 1966 y 1971. Nombro algunos de los intelectuales cuyas ideas Rebetés explora y en ocasiones critica en sus comentarios: Norman O. Brown, Mircea Eliade, Wilhelm Reich, Bataille, Marcuse, Freud y Marx. A menudo, Rebetés compara a estos pensadores y los relaciona con otros sistemas de creencias, de una manera que tiende a nivelarlos. El siguiente extracto sobre Marshall McLuhan demuestra esta tendencia de Rebetés el ensayista. Tal y como a Levi Strauss el mundo de la ciencia le develó relaciones inusitadas entre las estructuras del pensamiento y como a Norbert Wiener las máquinas le hicieron empezar a preocuparse por el hombre, a Marshall McLuhan los media le han hecho volver la mirada hacia adentro. Es este un terreno raro donde la ciencia y la mística, Fromm y Suzuki, McLuhan y Krishnamurti, se tocan. Fin de cita. Esta producción prolífica de columnas para El Heraldo de México constituye una extensa elucidación y exploración de las ideas que dieron forma a la magia, años antes de su estreno. Sus artículos plantean varias teorías y especulaciones que solo se transmiten de forma parcial y selectiva en la narración en voz de la película en sí. Presento un breve resumen de esas ideas. Lo más fundamental, quizás, es que Rebetés desarrolla una conceptualización ontológica de la humanidad, o como él diría, del hombre. Para el escritor, y aquí lo voy citando libremente, el hombre tiene una verdadera esencia, hay una angustia existencial que se manifiesta en nuestro inconsciente colectivo, y la humanidad padece de una amnesia de sus orígenes. Gracias en parte a las diferentes disciplinas académicas y la diversidad de sistemas de creencia,
Enfrentamos una fragmentación del conocimiento sin entender que cada esquirla de la explosión del pensamiento proviene de un mismo cuerpo común, la ontología. Pero el escritor también observa que a pesar de esta situación en la que el conocimiento se ha vuelto desagregado y parcial, hoy el hombre comienza a recordar algo de su programación primigenia. En artículos mucho más propedéuticos que la mayor parte del periodismo cultural de la época, insiste en el valor de un sincretismo conceptual, a menudo ahistórico o solo histórico en el sentido más amplio y vago posible. Una manera de mezclar ideas y sistemas de creencias que pretende servir de antídoto a nuestra condición de alienación o enajenamiento. Por ejemplo, cuando escribe sobre las teorías cibernéticas, dice que en la época de la información, el hombre tiene acceso a máquinas, archivos, ficheros, microfilms, libros y hombres memorias de la especialización. Pero el hombre es algo más que memoria. Debe ser una memoria que se recuerda a sí misma y el profeta de los tiempos modernos baraja, juxtapone datos de las disciplinas más disímbolas para efectuar analogías que no respetan tiempo ni espacio y que conforman un nuevo modelo del universo. Adicionalmente recalca la similitud existente entre sistemas y métodos psicoanalíticos y religiones, métodos de ascesis y disciplinas mentales de todos los tiempos, y declara que si para curar a un neurótico hace falta restablecer el equilibrio entre sí mismo y la sociedad, se encontrará indefectiblemente que la sociedad misma está desequilibrada y por lo tanto será necesario cambiar a fondo las bases mismas de dicha sociedad. Aquí la economía marxista y el psicoanálisis se dan la mano en una meta común, la revolución, que además de cambios económicos trascendentales, implica una terapia de la comunidad. Considerado dentro del contexto de las tendencias discursivas de este periodo, es decir, finales de los 60 y principios de los 70, Revetés podría parecer un pensador inusualmente promiscuo y heterodoxo, pero su insistencia en la función curativa y terapéutica de una forma extrema del pensamiento holístico tiene fuertes afinidades con el movimiento New Age, que estaba ganando popularidad en la sociedad occidental a principios de los años 70, aunque, como ya sugerí antes, la amplitud y el alcance de sus referencias culturales no se veían comúnmente en periódicos tan prominentes como el Heraldo de México. Teniendo en cuenta el tema principal de la película de Revetés, señalo que el escritor ofrece varias maneras de entender el concepto de la magia. Según el autor, la magia es un hondo impacto psicológico producido por una fuerte emisión de información, el lenguaje es un ritual mágico y la magia del lenguaje radica en la repercusión psicológica del mensaje, una posición que es coherente con el grado en que su película estará saturada de narración en off. Revetés repite en varios de sus escritos que la magia y la ciencia son similares, una afirmación a menudo asociada con las ideas de Sir James Frazer. Frazer es el autor de La Rama Dorada, un estudio sobre magia y religión, un trabajo de antropología comparativa en varios volúmenes, publicado durante el paso del siglo XIX al siglo XX. Revetés escribe sobre el libro con mucho aprecio, destacando su popularidad en México a finales de los 60. Frazer era un evolucionista que creía que nuestra cultura moderna es superior a las culturas de las sociedades primitivas, idea que Revetés rechaza categóricamente en varios ensayos. Más interesante para Revetés hubiera sido cómo Frazer insiste en los paralelos transculturales, con un notable desdén por los hechos y las pruebas, algo que lo pone en la misma liga que Pauwels y Berger. Frazer prefiere lo que sus críticos llamaban las reconstrucciones imaginativas y sus ecuaciones conjeturales, construidas a veces a la manera de un escritor de ficción. En algún momento durante los años 60, Revetés entendió que ese método comparativo que valoraba tanto, es decir, la perspectiva quizás no lineal que busca analogías, paralelos y equivalencias, se podría solicitar, invocar o realizar de forma intensificada en el cine. Y según Emilio García Riera, en su transición al cine, Revetés fue inspirado por la película italiana Mondo Cane de 1962, al que volveré en breve. Comenzada alrededor de 1972, la magia fue filmada en 35 milímetros por lo menos 5 directores de fotografía o camarógrafos, entre ellos Nacho López, Rafael Corquidi y Antonio Reynoso, estos 3 siendo fotógrafos oficiales de las producciones del Instituto Nacional Indigenista. Para la narración, Revetés utilizó la voz de José Gálvez. La magia fue estrenada en noviembre de 1976 en la Ciudad de México y duró 2 semanas en los cines.
Pasando ahora al contenido de la magia, cito parte de un resumen de la película que fue escrito por Regina Tattersfield y Andrés Jurado. La construcción del argumento cinematográfico está inscrito en el constructo mítico sobre el origen del Popol Vuh, libro del Consejo o libro de la comunidad del pueblo maya quiché, intervenido y reinterpretado por líneas narrativas de su obra literaria que articulan el montaje de registros documentales de distintos espacios en donde se consumen sustancias psicoactivas. La ingesta del yagué en el territorio de los indígenas del río Pirá-Paraná en el territorio del Vaupés, las ceremonias vudú en Puerto Príncipe, Haití, el ritual de agua en la comunidad indígena de Tecón en la península de Yucatán, la ingesta de hongos en Oaxaca con María Sabina y su nieta María Apolonia, imágenes de rituales de la secta de los hermanos encostalados en Pacandé y grupos indígenas barazanos y guajiros en Colombia. Agrego que Rebetés muestra una sesión grupal de lo que el psiquiatra y psicoanalista mexicano Salvador Roquet Pérez llama psicosíntesis, una terapia alternativa que exploraba el potencial transformador de diversas experiencias sensoriales intensas, incluida la ingestión de alucinógenos o psicodislépticos. Dado el énfasis de la película en América Latina, es notable además que la película se aleje de esa región para incluir escenas rodadas en Nueva York, mostrando protestas en la calle, encuentros de hippies en Central Park, conciertos de música y dentro de lo que era la versión más sórdida de la zona de Times Square, el cine de explotación de temática sexual o sexploitation. Esta última atracción incluye una toma que muestra un cartel para Mondo Freudo de 1966, una de las películas sensacionalistas que intentó aprovecharse del éxito mundial de Mondo Cane. Para mejor entender hacia dónde Rebetés intenta llevar todo este material, podemos volver a sus artículos. En septiembre de 1968, Rebetés escribe sobre una crisis del escritor latinoamericano, en donde se enfrentan su ser individual y su ser social en relación a la obra, y termina concluyendo que el escritor debe no caer en la moda de los rótulos o en la profunda enajenación que implica el supeditar lo mejor del ser humano, su inteligencia al contexto económico, social que presume erradicar. De esta manera ofrece su versión de dos ideologías anti-ideológicas de la época, la visión romántica de la libertad absoluta del artista y la crítica de los términos y etiquetas partidarias de la cultura política. Más de medio año después, en marzo de 1969, Rebetés aborda otra vez el compromiso del artista cuando escribe sobre la necesidad de ampliar las fronteras de lo nacional, fronteras que desaparecen a través del folclore y del arte popular. Apoya explícitamente el panamericanismo de hoy, una posición que luego impactará el contenido y la estructura de su propio retrato transcultural para el cine. Pero si dentro de su exceso de narración lingüística la magia enfatiza la importancia y el valor de las figuras chamánicas y los rituales de algunos pueblos latinoamericanos, también es cierto que pone énfasis discursivo en su propio texto, su palimpsesto de la cosmovisión del Popol Vuh, con un comentario social totalizador. A pesar de su respeto por el conocimiento antropológico, el didactismo de su película claramente pertenece a otro modelo de entendimiento cultural, uno que no se involucra en la especificidad de las culturas que nos muestra. Podemos ver más claramente otra dimensión de este didactismo cuando prestamos atención a lo que Rebetés inserta entre sus escenas etnográficas. Ahí se encuentran algunas secciones de transición en donde el montaje cinematográfico es particularmente importante. Durante una secuencia de crítica social, por ejemplo, Rebetés corta entre imágenes de noticieros de guerra, unos jóvenes escuchando una banda tocando en vivo, tomas de primeros planos de píldoras. Haciendo referencia a la violencia en la época de los mayas, la narración entona: de entonces acá los sacrificios humanos no han cesado. Sacrificáis diariamente miles de víctimas a vuestros dioses económicos, paganos, descarnados y absurdos. Ángel exterminador, la droga es el arma más efectiva en el suicidio colectivo de vuestra especie. Si alguna luz viene a iluminar el camino, solo puede venir de ese pasado presente en nuestra tierra de brujos, despreciados y temidos. Después de esta sección, la película vuelve a María Sabina. Lo que Rebetés sugiere en esta secuencia y otras es una perspectiva crítica que comparte con Sabina y otra figura que aparece en la película, Salvador Roquet. Como nota el historiador Alexander Dawson, el desdén mutuo de Sabina y Roquet por los hippies introduce una historia alternativa de las drogas psicodélicas en México, una en la que la contracultura actuó como un contraste para aquellos que creían que los psicodélicos locales y naturales, como la seta de psilocibina, el peyote, la datura y el ololiuqui,
Eran medicinas poderosas que deberían ser respetadas, manipuladas por expertos y utilizadas de formas cuidadosamente prescritas. Revetés alinea su película con esa postura a través de su narración en off, que anuncia: vuestra salida es mirar hacia atrás, recibir de los antiguos la sabiduría perdida. Este es el momento del encuentro entre vuestra ciencia y nuestra magia. Bajo las instrucciones de una guía sabia, pueden ayudarnos en el encuentro de vosotros mismos. Así la película sugiere que nos sometemos a los que saben más sobre este antídoto cibernético psicoanalítico indígena para las enfermedades de la vida moderna. Pero a pesar de esta deferencia, la narración de Revetés, como ya he indicado, no profundiza en las particularidades de ningún ritual, ceremonia o acontecimiento cultural. Es a esta altura de mi discusión que las afinidades entre la magia y Mondokane se vuelven especialmente relevantes. Para algunos, Mondokane parece ser simplemente una selección de rarezas exóticas y curiosidades culturales, presentadas dentro de una combinación astuta de documentación bruta y escenificación armada para la cámara, y la película parecía dirigirse a un público occidental que se complacería en una forma de voyeurismo cultural que afirma la superioridad de nosotros los civilizados. Pero creo que Revetés reconoció otros de los principios definitorios de la película y hasta lo que podrían considerarse sus proposiciones culturales. En las palabras de Charles Kilgore, un experto en el subgénero de cine mondo, Mondokane trajo a la casa la idea de la diversidad pancultural. Formalmente crea juxtaposiciones que nos hacen cuestionar nuestra propia cultura. Entre los rituales de los primitivos del mundo subdesarrollado están insertados, por ejemplo, los alemanes borrachos de Hamburgo y los niños que pulen los huesos de los muertos en un cementerio en Roma. En última instancia, y a pesar de sus defensores, lo que la película logra hacer es exotizar lo que nos muestra. No obstante, sospecho que Revetés respondió positivamente a la transformación visual del documental que la película estaba intentando realizar. Uno de los codirectores de Mondokane, Gualtiero Jacopetti, afirmó claramente este objetivo en 1966 cuando explicó que el documental puede ser concebido verdaderamente como un espectáculo, para ser proyectado en las salas de cine de estreno con muchísima gente viéndolo. Se puede caracterizar la magia como una extensión de este imperativo de espectacularizar el documental. De hecho, Revetés comienza su película con la voz en off preguntando: ¿Estaban ustedes esperando pornografía? Pero dado el compromiso de Revetés con la escritura, la magia enmarca sus atracciones visuales dentro de un exceso de lenguaje, mucho más denso que la narración de cualquier película mondo. He intentado aquí resumir algunas de las características importantes del proyecto de Revetés de los años 60 y 70 y mostrar cómo su película es una traducción de muchas de sus ideas en forma cinematográfica. En contraste con estudios anteriores de su obra, he tratado de sugerir, sin ser pedante, ojalá, que hoy muchas de sus creencias y teorías podrían ser sujetas a un fuerte escrutinio crítico. Estas incluyen su humanismo esencialista y su insistencia en analogías reduccionistas entre culturas y sistemas de pensamientos dispares. No obstante, quiero concluir hablando brevemente de una perspectiva antropológica contemporánea que quizás tenga algunos puntos en común con el proyecto de Revetés. Ahora solo tengo tiempo para resumir este conjunto de ideas. En el libro Anthropologies of Revolution, Forging Time, People and Worlds, escrito por Igor Churstich, Martín Olbrad y Nico Tassi y editado en 2020, 3 antropólogos sociales ofrecen una especie de manifiesto que afirma que, y aquí los estoy citando libremente en mi propia traducción, afirma que las coordenadas cosmológicas de la revolución pueden multiplicarse y diversificarse en diferentes contextos etnográficos. En algunos casos, el cambio provocado por las revoluciones no se entiende como el establecimiento de un orden de cosas completamente nuevo, que anula el pasado, sino como un nuevo redescubrimiento de uno antiguo. Además, las cosmologías a menudo no se articulan como el resultado de una trayectoria que sigue un desarrollo lineal y finalmente llega a la realización. Más bien, podrían implicar un proceso continuo e interminable de ajuste, una cosmología en constante creación. Proponen que un enfoque en temas antropológicos por excelencia como el ritual, la cosmología y la personalidad pueden ayudar a profundizar y refigurar el estudio de la política revolucionaria.
presentan el ejemplo de una articulación distintivamente andina de la universalidad y los principios cosmogónicos de las prácticas rituales afrocubanas, con el fin de poner en valor las formas en que las nociones indígenas de creación de mundos generan sus propios específicos y a su manera abarcadores paradigmas de política y cosmología. Este proyecto está alineado con llamadas recientes a rescindir las distinciones cardinales modernas entre cosmos y polis, naturaleza y cultura, hecho y valor, ciencia y política, para adoptar en su lugar una postura cosmopolítica que trate estas supuestas dualidades simétricamente, explorando las muchas formas en que lo político y lo cosmológico confluyen en todo tipo de configuraciones parciales y contingentes. Avanza la idea de que las revoluciones son cosmopolíticas por su propia naturaleza. Volviendo a la magia, es posible verla como un caso poco conocido de un cine cosmopolítico. Es un film de los largos 60 que al llegar, entre comillas, tarde, parece perder cualquier posible sentido de urgencia en medio de las convulsiones políticas de la segunda mitad de los 70. Sin embargo, lo que me sugiere el texto reciente de los antropólogos es que hay proyectos que intentan rescatar o redimir lo cosmopolítico de maneras que intentan evitar una de las principales debilidades de Rebetés, a saber, su reduccionismo cultural. Y termino simplemente observando que existe una tradición cosmopolítica en el cine, que aún no ha sido trazada o estudiada en profundidad. Muchas gracias.